Era una mañana fría, gris y cargada de misterio cuando el lobo negro apareció en el cementerio. Se alzó de las sombras, imponente, con la mirada fija en la tumba de María, una mujer que todos en la pequeña comunidad conocían, pero pocos entendían realmente. Su muerte había sido reciente y el luto aún flotaba en el aire, pesado, como si el mundo hubiera desacelerado por unos momentos. María había sido una figura bondadosa, una mujer que ayudaba a todos a su alrededor, siempre con una sonrisa acogedora. Cuando ella falleció, las calles parecían desiertas, como si su partida hubiera llevado algo vital de la ciudad. Nadie sabía mucho sobre su historia personal, pero todos sabían que ella era el alma del lugar. El lobo negro apareció sin aviso, con su pelaje espeso y los ojos de un amarillo profundo, como si cargara con un dolor infinito. Al ver el funeral de María, algo inexplicable ocurrió. No se alejó. Al contrario, su presencia parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. No gruñía ni amenazaba, pero su postura era de un lamento silencioso y profundo. En medio de la tristeza de los habitantes que se reunían para despedirse de María, el lobo permaneció inmóvil, con la mirada fija en la tumba, como si estuviera allí para proteger algo mucho más allá de un simple cuerpo. La escena causó tanto asombro como respeto, y poco a poco, la idea de que el lobo pudiera tener una conexión espiritual con María tomó forma. ¿Quién sería ese lobo? ¿Y por qué parecía tan vinculado al lamento de la ciudad? En los días que siguieron, el lobo negro no se alejó de la tumba de María. Al principio, las personas pensaron que sería una figura pasajera, tal vez una presencia curiosa que pronto se perdería en los bosques alrededor. Pero no se fue. Cada mañana estaba allí, a la sombra de los árboles, con la mirada fija en el suelo donde María había sido enterrada. No importaba el clima ni la hora, el lobo se mantenía vigilante, y parecía que su dolor era el mismo que el de todos los que la habían perdido. La comunidad comenzó a hablar de ello, pero había una sensación de respeto en sus murmullos. Después de todo, nadie lograba comprender lo que el animal quería, pero todos sentían que estaba allí por una razón más profunda que un simple lamento. La idea de que él era más que un lobo común se fue extendiendo, como un viento suave entre los habitantes, que ya se preguntaban si no sería él una manifestación de algo sobrenatural, tal vez un espíritu del bosque, o un guardián invisible del alma de María. Las visitas del lobo a la tumba se convirtieron en una rutina. Niños, madres e incluso los más viejos comenzaron a acercarse al cementerio, no para lamentarse, sino para observar el lamento del animal. Pasaban horas en silencio, algunos con el corazón apretado, otros sintiendo una calma inexplicable que se esparcía alrededor de la tumba de María. La presencia del lobo, aunque inicialmente aterradora, ahora se volvía una figura familiar, un símbolo de algo más grande. Incluso los escépticos empezaron a creer que había algo sagrado en esa presencia, y una nueva energía invadió el cementerio. Por la noche, el lobo seguía allí, y bajo el brillo de la luna, parecía más un guardián que un animal salvaje. Sus acciones eran precisas y calmadas, como si estuviera esperando algo, como si estuviera en un estado de vigilia constante, aguardando que algo se completara. La ciudad comenzó a hablar sobre el fenómeno y pronto quedó claro que la historia del lobo negro no era solo la historia de un animal, sino una historia sobre lealtad y pérdida, algo que unía a todos de manera inexplicable. Las semanas pasaron y el lobo negro se convirtió en una figura imposible de ignorar. Para sorpresa de todos, no solo persistía en su vigilia, sino que también parecía proteger la tumba con una devoción inusual. Las personas comenzaron a hablar de él como si fuera más que un animal. Se había convertido en un símbolo de algo profundo, algo más allá de la razón.
Las mujeres que solían lamentar su pérdida, ahora se veían atraídas por una sensación de consuelo al acercarse a la sepultura de María, como si el lobo fuera una especie de protector invisible. Incluso los más escépticos no podían negar el impacto que la presencia del animal causaba. No era solo la sensación de seguridad, sino una aura de paz que de alguna manera llenaba el vacío dejado por la muerte de María. El cementerio, que antes era un lugar de tristeza, pasó a ser un espacio de contemplación silenciosa, con visitantes llegando de todas partes, no para enterrar, sino para sentir lo que ese lamento representaba. Algunos comenzaron a preguntarse si el lobo sabía algo que nadie más sabía. Se fue formando una creencia popular. Tal vez él fuera el espíritu de María o una manifestación de su energía, guiando a todos hacia la aceptación de la muerte. La ciudad se reconectó con su propia historia, con el recuerdo de la bondad de María. El lobo, con su presencia constante, se convirtió en un vínculo entre el pasado y el presente, entre lo humano y lo sobrenatural. Pero incluso ante todas esas teorías, había algo que nadie sabía explicar. El lobo estaba allí no por obligación, sino por una razón que nadie aún comprendía completamente. Parecía proteger la tumba con la misma intensidad con la que una madre protegería a su cría, como si estuviera en una misión silenciosa pero absoluta. Y así, la pequeña ciudad, antes indiferente a la muerte, comenzaba a ver al lobo no solo como un animal salvaje, sino como parte de algo mucho más grande y complejo de lo que podrían imaginar. Mientras el lobo continuaba su vigilancia incansable sobre la tumba de María, algo extraño comenzó a suceder en la ciudad. Las personas que llegaban a visitar el cementerio, muchas veces sin saber mucho sobre la historia de María o del lobo, sentían una sensación inexplicable de alivio y consuelo. Niños enfermos, que antes habían perdido toda esperanza, relataron que sentían una especie de calma que los envolvía mientras estaban cerca. Algunos incluso dijeron que tuvieron sueños en los que María aparecía, sonriendo, como si estuviera diciendo que todo estaría bien. Pero lo que más impresionaba era la reacción del propio lobo. Se acercaba a aquellos que necesitaban consuelo, como si supiera exactamente quién estaba sufriendo, sin hacer distinción alguna. No atacaba, no gruñía, simplemente permanecía allí, su presencia fuerte, pero reconfortante. Su lamento, que antes sonaba como un dolor profundo y solitario, ahora parecía transformarse en una especie de lamento colectivo, un grito de tristeza que no era solo suyo, sino de todos los que sufrían. La ciudad, que antes miraba al lobo con desconfianza, comenzó a verlo como algo sagrado. Algunos comenzaron a creer que él era, de alguna manera, el guardián del alma de María, un intermediario entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los escépticos aún dudaban, pero ya no podían ignorar la extraña energía que parecía emanar del cementerio. Personas con enfermedades graves comenzaron a viajar hasta el lugar, con la esperanza de que la presencia del lobo pudiera ayudarlos de alguna forma. Algunos médicos comenzaron a investigar el fenómeno, cuestionando si la presencia del lobo realmente tenía algún efecto curativo. Aunque las respuestas científicas nunca fueron claras, el lobo seguía siendo un símbolo de algo más, algo que no podía ser explicado por simples palabras o teorías. Él era, de hecho, una manifestación de amor, un amor que trascendía la muerte y que ahora tomaba cuenta de todos los que estaban cerca. A medida que las semanas se transformaban en meses, la historia del lobo negro y su vigilia constante sobre la tumba de María se extendió aún más, alcanzando incluso las ciudades vecinas. El cementerio, que antes era un lugar sombrío y descuidado, ahora atraía visitantes de todo el país. Algunos venían movidos por la curiosidad, otros por la esperanza de encontrar algún tipo de respuesta para sus propios dolores.
El fenómeno del lobo estaba cambiando la percepción de la muerte en la pequeña ciudad. Antes, la pérdida de alguien como María era algo que causaba angustia interminable, pero ahora, con el lobo allí, la ciudad comenzaba a entender la muerte de una manera más suave, casi como una continuidad natural de la vida. Las personas empezaron a reunirse alrededor de la tumba, ya no con sentimientos de desesperanza, sino con una especie de reverencia silenciosa. El lobo, silencioso e imponente, se convertía en un vínculo entre los vivos y los muertos. Un guardián que no solo cuidaba la memoria de María, sino también la esperanza de todos los que pasaban por allí. El impacto en la ciudad fue profundo y, lentamente, incluso las familias que inicialmente temían al lobo, comenzaron a tratarlo con respeto. El animal, que antes era visto como un depredador implacable del bosque, ahora se convertía en una figura de adoración. Los niños, en particular, parecían sentir una conexión especial con él. La presencia del lobo en sus sueños era frecuente, y muchos relataban visiones en las que él los guiaba por caminos de luz y tranquilidad, como si fuera una especie de protector espiritual. Los más viejos, por su parte, hablaban de él como si fuera parte de una leyenda viva, una historia que trascendía generaciones. El lamento del lobo, que antes parecía tan vacío y solitario, ahora resonaba como un grito de unión y sanación, como si su dolor fuera, en realidad, una invitación a la reflexión sobre lo que realmente significaba vivir, amar y partir. Con el tiempo, las autoridades locales comenzaron a darse cuenta de que algo mucho más allá de lo normal estaba sucediendo. Médicos y científicos comenzaron a interesarse por el fenómeno, pero no lograban encontrar una explicación lógica o científica para lo que ocurría. Aunque la presencia del lobo no era físicamente curativa de enfermedades, algo más parecía suceder con aquellos que estaban cerca de él. Personas con enfermedades graves, especialmente niños, relataban una sensación de alivio inexplicable después de pasar un tiempo cerca de la tumba de María. La ciencia, con su enfoque frío y lógico, no podía medir lo que estaba sucediendo, y eso generaba un malestar silencioso. Pero al mismo tiempo, había una creciente aceptación de la idea de que el amor y el dolor, aunque incomprensibles, podrían tener un poder más allá de lo que cualquier explicación racional pudiera ofrecer. El lobo, que antes se veía con sospecha, se convertía ahora en un símbolo de una fuerza invisible que unía a las personas en algo más grande que ellas mismas. En muchos aspectos, la ciudad se había transformado. La pérdida de María, antes vista como un evento devastador e irreparable, ahora se convertía en un punto de unión, no solo por la figura del lobo, sino también por el cambio en la percepción de la muerte. El lamento del lobo, que había comenzado como un grito de dolor personal, se expandía, convirtiéndose en el lamento de toda la comunidad. Las personas, al visitar el cementerio, sentían una conexión no solo con María, sino unas con otras, compartiendo un momento de reflexión sobre la finitud de la vida. El lobo, con su lamento constante, parecía servir como un recordatorio de que el dolor era una experiencia universal, pero también de que la presencia de alguien o algo que se importa podía transformar ese dolor en algo más profundo y significativo. Y, de repente, la pequeña ciudad comenzó a tener un nuevo sentido de colectividad, donde cada pérdida era vista no más con aislamiento, sino con un entendimiento compartido. Miguel, uno de los primeros jóvenes en sentir la presencia curativa del lobo, fue una de las figuras centrales en la transformación de la ciudad. Era un niño callado, marcado por el dolor de una enfermedad rara que lo había consumido físicamente, pero que, de alguna manera, parecía ser tocado por la presencia del lobo y por la energía que emanaba de la tumba de María. Al
comenzar a frecuentar el cementerio, Miguel notó algo peculiar. El lobo parecía estar más atento a él que a cualquier otro visitante. La primera vez que el animal se acercó, Miguel sintió un escalofrío en la espalda, pero al mirar en los ojos del lobo, algo dentro de él se aquietó. Era como si el lobo comprendiera su dolor, como si su presencia fuera una señal de que no estaba solo en la lucha contra su propia enfermedad. Miguel comenzaba a darse cuenta de que, de alguna manera, el lobo estaba allí para ayudarlo a superar sus propias limitaciones. La energía del lugar parecía curarlo de una manera que la medicina convencional nunca había podido. No era una cura física, sino una cura espiritual, algo más profundo. Las visitas de Miguel al cementerio se hicieron más frecuentes, y con el tiempo él se sentía más fortalecido, más en paz consigo mismo. El lobo, que antes parecía tan distante e implacable, ahora era una presencia constante a su lado. La conexión que Miguel sentía con el lobo crecía cada día, y no podía dejar de pensar que, de alguna manera, María aún estaba presente, guiándolo y protegiéndolo a través de aquel ser imponente y silencioso. Las personas que lo veían caminar hacia la tumba, siempre acompañado por el lobo, comenzaron a notar algo diferente en él. El niño que antes parecía frágil, ahora exudaba una confianza que nadie podía explicar. Era como si el espíritu de María hubiera encontrado un nuevo canal a través de él. Y esto le daba a Miguel la fuerza para enfrentar no solo su enfermedad, sino todas las adversidades que había encontrado a lo largo de la vida. Con el tiempo, la ciudad se acostumbró a la presencia de Miguel y el lobo. Con cada visita a la tumba de María, el vínculo entre el niño y el animal se volvía más evidente. El lobo, que antes parecía ser solo una figura de lamento, ahora parecía tener un propósito más profundo. Ya no era solo el guardián de una tumba, sino el protector de Miguel, guiándolo en su viaje de recuperación. Cuando la luna llena surgía, la transformación más notable ocurría. El lobo, antes callado e introspectivo, comenzaba a emitir sonidos que parecían responder a los sentimientos de Miguel. La ciudad entera sentía que algo más allá de lo tangible estaba sucediendo. Algunas personas comenzaban a creer que el lobo poseía un poder sobrenatural, un poder que no solo podía curar, sino también orientar y proteger a aquellos que estaban ligados a él. El fenómeno atraía peregrinos de diferentes regiones, buscando el consuelo del lobo, pero nadie más sentía la misma conexión profunda que Miguel. Miguel, ahora ya un adolescente saludable, comenzó a cuestionarse sobre el significado de esa conexión mística. Sabía que el lobo no era un simple animal y comenzaba a entender que su presencia era un reflejo de algo mucho más poderoso. Durante una de sus caminatas al cementerio, el lobo lo condujo hasta una parte del terreno donde nunca había estado antes. Allí, bajo la luz de la luna llena, Miguel sintió una ola de energía, como si el lugar estuviera cargado de algo antiguo, algo ancestral. Se sentó, con el lobo a su lado, y por un momento parecía que las barreras entre los mundos, el de los vivos y el de los muertos, se deshacían. Miguel tuvo la sensación de que María estaba allí, de alguna manera aún presente, no solo en la memoria, sino en una esencia que trascendía el cuerpo. El vínculo espiritual entre ella, el lobo y Miguel era más que real, era algo eterno. La historia de Miguel y el lobo pronto superó las fronteras de la ciudad y se extendió a otras regiones, tocando corazones y mentes de personas que, antes escépticas, comenzaron a ver en esa conexión una historia de milagro y trascendencia. La ciudad, que antes era solo un punto insignificante en el mapa, ahora era reconocida como un lugar de peregrinación. El cementerio, antes un lugar sombrío, se convirtió en un santuario de curación y reflexión. Las personas llegaban de todas partes en busca de respuestas,
pero también en busca de algo más, una manera de reconectarse con lo que habían perdido. El lobo negro, que era temido por muchos, ahora era visto como una figura sagrada, símbolo de amor incondicional y de superación del dolor. Los médicos, que inicialmente estaban escépticos, comenzaron a investigar el fenómeno, pero sin lograr explicar completamente lo que estaba sucediendo. Muchos comenzaron a sugerir que el lobo tenía algún tipo de efecto terapéutico, aunque nadie lograba probar científicamente qué exactamente hacía el animal. Miguel, por su parte, se había convertido en una figura central en la historia, pero sabía que la verdadera transformación no venía de él. Era el lobo, el animal místico que parecía tener el poder de conectar los mundos, y a través de él, una verdadera curación se estaba llevando a cabo, no solo en sus propias heridas, sino en toda la ciudad. El niño, ahora ya crecido y lleno de un propósito renovado, comenzó a estudiar medicina, inspirado por su propia recuperación y por la influencia del lobo. Fundó la Fundación María, una institución que se dedicaba a estudiar el vínculo misterioso entre el lobo, los seres humanos y la naturaleza. La fundación se convirtió en un centro de referencia mundial, atrayendo científicos, curanderos y estudiosos en busca de respuestas al fenómeno que aún desafiaba la lógica. El lobo, envejeciendo con el paso de los años, seguía siendo una presencia constante, aún custodiando la tumba de María y protegiendo la ciudad con una devoción incansable. Con el paso de los años, el lobo negro se convirtió en una leyenda viva y su historia se extendió por el mundo, tocando vidas de manera inesperada. Ya no era solo un animal, sino un símbolo de amor eterno, de devoción que no conocía límites, de un vínculo que trascendía la vida y la muerte. Incluso mientras envejecía, el lobo seguía visitando la tumba de María, como si su misión nunca hubiera tenido fin. Las personas de diferentes partes del mundo venían a la ciudad no solo en busca de un milagro, sino para entender algo que desafiaba los propios conceptos de vida y muerte. Encontraban consuelo en la historia de un lobo que no se apartaba de una tumba, como si estuviera eternamente ligado a la memoria de una mujer que había mostrado al mundo que el amor y la lealtad podían superar todas las barreras. El cementerio, ahora venerado como un santuario, se había convertido en un lugar donde los dolores de la vida se suavizaban por la presencia silenciosa del lobo. Miguel, que desde joven se había convertido en el guardián de la memoria de María y el legado del lobo, dedicaba su vida a estudiar la conexión entre los seres humanos y los animales. Sabía que el lobo había hecho más por él que cualquier tratamiento médico o terapia convencional podría haber hecho. El efecto que el lobo y la historia de María tenían en la ciudad era algo que Miguel no podía ignorar, pero también no quería monopolizar. Creía que el verdadero milagro estaba en la conexión que el lobo había creado, no solo con él, sino con toda la comunidad. Al crear la Fundación María, Miguel quería asegurarse de que el legado de su amor incondicional fuera preservado, que el mundo supiera que la curación podía venir de lugares inesperados, no solo de la medicina, sino del amor, la devoción y la conexión espiritual entre todos los seres vivos. El lobo, ahora envejecido, se había convertido en una figura aún más venerada, pero su papel para Miguel nunca sería superado por la lógica o la razón. Sabía que la verdadera curación venía de aquello que era invisible, pero innegable. El lobo negro, ahora una figura venerada y llena de sabiduría adquirida con los años, seguía cumpliendo su papel de guardián, más como un símbolo que como un ser físico. Su cuerpo envejecido no impedía que permaneciera al lado de María, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Su lealtad era eterna, y en cada movimiento parecía reflejar el amor profundo que
unía a todos los seres, humanos y animales. Su historia, junto a la de María, se había convertido en algo mucho mayor que la memoria de una mujer o de un lobo. Era una enseñanza, un recordatorio de que, a veces, la verdadera fuerza no está en las respuestas lógicas, sino en aquello que se siente, se vive y se transmite. La ciudad, ahora transformada, seguía creciendo como un centro de esperanza, y el cementerio, lejos de ser un lugar de tristeza, era un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban entender el poder del amor incondicional. Miguel, ahora adulto y con una vida llena de logros, miró al lobo una última vez mientras él se acostaba frente a la tumba de María bajo la suave luz de la luna. Sabía que el lobo, con su presencia silenciosa y constante, había cumplido su misión. Aunque la ciencia y la razón nunca pudieran explicar todo lo que había sucedido, Miguel entendía que la verdadera curación no era un proceso lineal o explicable. Era algo que se manifestaba en la conexión genuina entre todos los seres, en la confianza y en el amor que superaban todas las barreras. Con un suspiro profundo, Miguel se alejó, sintiendo que había completado su ciclo y que el legado del lobo y de María viviría para siempre en su ciudad, en su corazón y en aquellos que aún buscarían la verdadera fuerza en aquello que era invisible a los ojos, pero indiscutible en su profundidad. El lobo, aún acostado junto a María, parecía finalmente descansar, sabiendo que el mundo ahora estaba más preparado para comprender el poder del amor eterno. ¿Crees que el vínculo emocional y espiritual entre un ser humano y un animal realmente puede trascender la muerte? ¿O será que nuestra comprensión de la conexión entre vida y muerte sigue siendo limitada? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres ver más relatos emocionantes como este, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para traerte más contenidos inspiradores. Hasta la próxima.